Tiali no toca lilical tonac. Ashan tlen tlasco tonali ticate jipan tonali se olin. Hoy, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la primera casilla de esta 13ª trecena, una trecena muy importante por el numeral, porque habla del florecimiento del número 13. Es la trecena que se nombra precisamente como el tonali que abre la trecena, se olin. Esta trecena es muy interesante porque está regida por la señora Tlazolteotl, que trae unas características muy especiales, y también está acompañada de su hijo de Yayauqui Tezcatlipoca en su representación nahuálica como un Coscacuautli. El mismo Coscacuautli que no cerró la trecena anterior se vino volando hasta llegar y pasarle la estafeta, como diríamos en los deportes, a Seolin. Y bueno, yo he escrito unas letras para esta lectura maravillosa de este inicio de trecena y de este tonali, que bueno, es una invitación que, como ya verán, el corazón late con fuerza en este tiempo. Es un viaje en el que Tlazolteotl nos va a acompañar a tejer dentro del espejo humeante. Estamos invitados a detener nuestro andar por un instante y sentir el pulso de la tierra bajo nuestros pies. En muchos lugares está lloviendo mucho. Tlaloc nos está recordando lo majestuoso que Él es, y así cada ser natural que nosotros hemos representado a través de un ser divino nos habla. Bueno, pues justo hoy que empezamos Seolin, yo quiero que entendamos que este numeral 13 en la trecena es muy simbólico. Vamos a iniciar la cuarta línea del Tonalámatl, o sea, un trayecto de 52 tonaltin. Y hay muchas preguntas sobre los atados de los años, la ritualidad. Todo esto es muy bonito, y fíjense que yo me desperté con ese entusiasmo de poder transitar estos 52 tonaltin acompañados de pues la ritualidad correspondiente, pero también de la idea de sentir que voy a vivir cada trecena como un atado. Así que bueno, acá están las letras, espero que les gusten. Bueno, pero antes quiero darles rápidamente, pues ya les dije quién va a estar en la trecena, ¿cierto? Tlazolteotl como regente, ahí pueden ver la imagen de trecena, ahí está Tlazolteotl, y como acompañante el Coscacuautli en representación de Yayauqui Tezcatlipoca. En el signo Olin tenemos a Nanahuatzin, el que se entregara al fuego alquímico para convertirse en sol, y ese fuego alquímico también se hace presente hoy porque está en el numeral 1, en el C. Ahí está Xutecutli, y viene acompañado de un ave muy pequeñita, gris, pero tonada de energía, que es el Neshhuitzilin. Acuérdense que Xutecutli, en su versión, en su advocación de un ser muy antiguo, es Huehueteotl. Bueno, pues de la mano de Tlazolteotl, la gran madre, la gran paridora, la devoradora de todo lo fenecido, vamos a barrer este camino con ella. Esta señora que está conectada a la luna, a nuestras aguas internas, la que nos despierta la sensualidad que nos permite crear y la intuición que nos permite saber, nos estará guiando en este camino, que espero que cada arquetipo sea verdaderamente vivencial. Hay que sentir el abrazo de esta señora como ese abrazo que nos daban nuestras madres, nuestras abuelas, con un rebozo. Ese rebozo que equilibra nuestra energía y que nos concede el don de la escucha atenta y la palabra que nace del corazón para seducir al mundo con gestos de generosidad. Mírenla en su representación. Su piel se viste con Intlili Intlapali, la tinta negra de la noche y la sabiduría, y la tinta roja de la sangre y la vida. En esta trecena, Tlazolteotl no solo nos guía, nos viste con el conocimiento antiguo, nos convierte en un códice viviente. Y junto a ella, dentro del Cali, la casa de nuestro propio ser, nos observa el Coscacuautli sagrado, el sopilote rey. No teman a su mirada, pues es el mismo Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo humeante, su hijo divino. Él, como Tlazolteotl, es un gran reciclador. Se alimenta de lo muerto para purificar la tierra. Así, esta madre y este hijo nos invitan a una danza sagrada, a devorar nuestras propias sombras, mirarnos en el espejo de nuestra esencia y transformar la conciencia. Juntos nos hacen esta pregunta:
¿Qué movimiento necesitas hacer para que algo nuevo nazca de ti? La vida nos va preparando sin lugar a dudas. Precisamente el inicio de esta trecena Seolin, que he nombrado la semilla, el fuego, la ceniza y el maíz. Pues es un punto de partida, un primer paso en esta danza con Seolin, con uno movimiento. El uno pues nos entrega el fuego alquímico. Ese fuego sagrado que nos habita dentro, está en nuestro pecho, es esa chispa divina, la voluntad alquímica que todo lo transforma. Y en Olin, bueno, pues está Nanahuatzin, recordándonos que tenemos que ser humildes y aceptar el llamado de la misma vida para transformarnos en un sol más grande, porque ya somos soles, ya estamos tonados. Los que vamos caminando la cuenta, así lo vamos sintiendo. Así que bueno, pues que hoy Nethuitzili nos recuerde que como el colibrí, nosotros entramos en un mundo onírico con toda la serenidad, igual que lo hace el sol y este Nethuitzili cuando baja sus revoluciones, y sintiendo la cálida caricia del sol, nos levantamos tonados para seguir compartiéndonos igual que lo hace el Señor de la Noche que está presente, que es Sinteotl. Y bueno, pues en esta trecena, como les decía, yo quiero que vivamos cada una de las trecenas como un atado, y las he dividido así. A ver si a ustedes les gusta la idea, lo pueden hacer igual. El primer atado sería la trecena Seolin, que es la que apenas comienza. Sería el atado de nuestra niñez. Durante estos 13 tonaltin vamos a permitirnos recibir, ser esa niña, ese niño que aprende, que mira todo el mundo con asombro. Vamos a sanar esas heridas de la infancia y vamos a recuperar ese deseo de vivir con entusiasmo, de jugar, de confiar. El segundo atado será en la trecena Seiscuintli, que es el atado de la juventud, que representa pues más o menos de los 13 a los 26 años. Aquí exploraremos nuestra fuerza. Seremos esa juventud guerrera que descubre su potencia, que manifiesta su identidad con el fuego. Reconectaremos con nuestros anhelos, nuestra creatividad y nuestro propio poder. Y el tercer atado se va a dar en la trecena Sekali, que será el atado de la madurez, que representa de los 26 a los 39 años. En esta etapa vamos a consolidar nuestro camino. Seremos la madre, el padre, el proveedor, asumiremos la responsabilidad de nuestras acciones y cosecharemos los frutos de lo que sembramos en esa juventud, en esa trecena anterior. Todo logrando una armonía de lo que somos y una armonía también entre el dar y el recibir. El cuarto atado será en la trecena Secoscacuautli. Fíjense, estamos en el Coscacuautli, se hace presente en la trecena, y vamos a cerrar en esta trecena Secoscacuautli este atado de sabiduría, que será de los 39 a los 52 años, en sentido figurado, no importa la edad que tengas. Este será el tiempo de compartir nuestro legado. Nos prepararemos para ser los abuelos y las abuelas de esas comunidades, esos sabios que acompañan. Vamos a destilar nuestra experiencia para guiar a otros, convirtiendo nuestras cicatrices en medicina. Si aceptamos este reto, dejemos que Tlazolteotl nos despoje de lo viejo en esta trecena. Que Tezcatlipoca, el Yayauqui Tezcatlipoca, nos muestre nuestra verdad en su espejo, y que el movimiento de Seolin nos impulse a danzar esta vida, llenando cada uno de nuestros días con tona, con la luminosidad, con esa energía vibrante del sol. En la confianza de que muchos habrán de aceptar este camino de transformación, bueno, pues yo les quiero entregar un canto a Xiuhtecutli, al fuego que se hace presente hoy y que transformará a Nanahuatzin. Y vamos a decir: hoy yo mismo soy Nanahuatzin, quien humildemente y atendiendo al llamado de Quetzalcóatl, me entrego al fuego diciendo: en la llama que titila, donde el destino se despliega, el fuego travieso consume lo que fui y también lo que no llegó. Cenizas que murmuran secretos del tiempo. Cada chispa es un latido, cada brasa un remolino. Arde el viejo yo en el calor que descompone, trayendo lo que pesa, lo que entorpece. Y en el fragor de la hoguera un nuevo ser brota,
como un susurro que danza en la penumbra que flota. Acepto el cambio como un juego de palabras. Dejo ir lo que fue, aunque a veces me abrace. En la fragilidad encuentro el eco de mi esencia. Cada transformación es un salto, una presencia de este arquetipo que abre esta trecena y comienza hoy. Sé Olin. Reconozco mi vulnerabilidad como el fuego que titila, que arde, que se detiene, que cede y que destila. Y en la apertura del ser hay un instante fugaz. En la desnudez del espíritu, un universo me acoge. Oh, fuego transformador, cómplice de lo incierto, en tu abrazo, en llamas, hallamos un desierto. De las cenizas surgen alas que saben danzar, como la clepapalot que juega en el aire, siempre a brillar. Canto a la transformación, al destello en la oscuridad, porque en cada sacrificio florece una nueva verdad. En el fuego hallamos la fuerza de renacer, un ciclo perpetuo, un laberinto por tejer. Así, en el fuego la vida se despliega, en cada final un nuevo comienzo llega. La vida es un cambio, un eterno vaivén, y en la danza de las llamas aprendemos a ser también. Y claro que todo esto va acompañado de una ritualidad correspondiente. Cada uno podrá diseñar su rito que lo invite a sentir y a vivir esta apertura de esta trecena. Yo les tengo una propuesta atendiendo a que estos 13 tonaltin será el trabajo para sanar y para entender quiénes somos desde esa infancia que hemos tenido. Y entonces mi ritual, el que yo haré, es el siguiente. Primero pienso limpiar mi cuerpo. Me voy a dar un baño con alguna hierbita aromática, voy a sentir el agua, me voy a vestir con algo cómodo y voy a diseñar o decidir en qué espacio voy a estar. Lo voy a sahumar, voy a prender una vela, a lo mejor ponga algo que recuerde a mi niñez. Voy a pensar en que Tlazolteotl me abraza y que Nanahuatzin me acompaña para que entregue todo aquello, toda herida de la infancia. Voy a encender ese fuego, lo voy a cuidar. Voy a mirarme en el espejo de Yayauquitezcatlipoca, voy a sentir el movimiento que se genere en mí y bueno, pues voy a agradecer a Tlazolteotl por la limpieza, a Yayauquitezcatlipoca por el reflejo que me brinde, a Xutecutli por ese fuego alquímico que me va a transformar y a Nse Olin, en este tonali, seré movimiento, impulso. Voy a hacer esa vibración que dure toda la trecena. Y bueno, tú puedes diseñar tu propio ritual y te invito a que sientas, a que vivas la cuenta tonal Powali. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. ¡Timotasque!